Un edificio de apartamentos en la calle Cervantes 34, en Mérida. La familia Santos, Francisco, un curtidor de 40 años, su esposa Juana, profesora de música, y su hijo de 18 años, Javier. Año 1942. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta ahora. Los alemanes abrieron la puerta del sótano el 6 de enero de 1942. Encontraron 11 cuerpos, desmembrados, conservados en barriles de salmuera, desollados con la precisión de un artesano. Una patrulla de la Gestapo había recibido un soplo de un informante anónimo. El informe solo contenía una línea. Actividad sospechosa, olor a descomposición, entra demasiada gente, sale muy poca. El comandante de la patrulla, el Hauptsturmführer Kurt Becker, esperaba encontrar un escondite de la resistencia. Quizás un arsenal, quizás una imprenta de falsificación. No esperaba lo que vio en el sótano de Cervantes 34. Francisco Santos regentaba un respetado taller de curtiduría y marroquinería antes de la guerra. Abastecía a las tiendas de Mérida con artículos de cuero de alta calidad. Su conocimiento sobre los procesos de conservación de la piel animal era valorado en toda la región. El taller estaba en la esquina de Cervantes con Romero, 2 habitaciones en la planta baja, la vivienda en el piso de arriba y un sótano lleno de barriles con productos químicos. El olor a ácido tánico era omnipresente. Los vecinos decían que se podía reconocer la casa de los Santos con los ojos cerrados. Ese olor agrio, ácido, siempre presente, constante como el aliento de la ciudad. Antes de 1939, Francisco tenía 3 empleados. Les enseñaba la precisión, la paciencia, el respeto por el material. La piel tiene memoria, solía decir. Cada mal corte, cada prisa, se queda para siempre. Los clientes venían de toda la provincia. Encargaban bolsos, cinturones, cubiertas para libros. Un empresario adinerado de Cáceres le encargó el mobiliario completo de su despacho, desde los sillones hasta las carpetas de documentos. Francisco lo completó en 6 meses. La calidad era impecable. Su esposa, Juana, dirigía una pequeña academia de música en el centro antes de la guerra. Enseñaba piano a los niños. Tenía fama de ser una profesora exigente, pero justa. Los padres sabían que con Juana Santos sus hijos aprenderían disciplina. Tuvieron 3 hijos. Tadeo, el mayor, murió de neumonía en 1936. Tenía 12 años. Luego vino Javier. Y al final, Sofía. Sofía era la favorita de su padre, la alegría de su madre. Ojos azules, cabello claro, una risa que llenaba toda la casa. Francisco le enseñaba a reconocer los tipos de cuero. Juana le enseñaba a tocar «Duerme, mi niño» en el piano. El tifus se la llevó en octubre de 1939. Tenía 8 años. La enfermedad duró 11 días. Juana no se apartó de su cama. Francisco se sentaba en el taller y afilaba cuchillos, los mismos movimientos pequeños y precisos, durante horas. Después del funeral, algo cambió. Los vecinos fueron los primeros en notarlo. Francisco dejó de abrir el taller con regularidad. Cuando lo hacía, no aceptaba nuevos pedidos. Decía que tenía que terminar un proyecto. Nadie se atrevía a preguntar cuál. Juana empezó a tocar el piano a horas extrañas, las 3 de la madrugada, las 5. Siempre la misma melodía. «Duerme, mi niño». A veces se la oía cantar, muy bajo, como si calmara a un bebé que no estaba allí. Javier dejó sus estudios en el instituto. Tenía 16 años. Empezó a ayudar a su padre en el taller. O, mejor dicho, empezó a desaparecer con su padre en el sótano durante horas. Salían de allí con la ropa manchada, con un olor dulzón en la piel, con la misma mirada vacía en los ojos. María Gómez, la vecina del primer piso, recordaría más tarde en su testimonio. Sabía que algo iba mal. Pero en aquellos tiempos todo el mundo tenía sus secretos. Nadie preguntaba, nadie indagaba. El miedo era más fuerte que la curiosidad. En otoño de 1940, la vida en Mérida estaba paralizada. Redadas en las calles, ejecuciones públicas, hambre que hacía que la gente muriera en los portales. En marzo de 1941, la persecución de refugiados y judíos se intensificó. Miles de personas intentaban huir del país, buscando una salida hacia Portugal. Las condiciones eran inhumanas: enfermedad, hambre, hacinamiento. Cada día alguien intentaba escapar. La mayoría moría. Unos pocos lograban cruzar al otro lado. Fue entonces cuando los Santos empezaron a abrir sus puertas a los fugitivos. El rumor se extendió en susurros. La casa de Cervantes 34. El curtidor, Santos, te esconderá. No pide dinero. En una época en la que todos tenían un precio, sonaba a milagro. Las primeras víctimas llegaron en abril de 1941. Rebecca e Isaac Rosenberg. Un matrimonio de más de 60 años, refugiados judíos. Solo llevaban la ropa que tenían puesta. Francisco los dejó entrar sin decir palabra. Les enseñó el sótano. Les prometió seguridad.
Nadie volvió a verlos. Su hija, Elena, esperó noticias en Madrid durante 3 meses. Luego dejó de esperar. En mayo llegó Esteban García, un estudiante de medicina de Madrid, de 24 años. Huía del reclutamiento para trabajos forzados en Alemania. Tenía papeles, algo de dinero. Hablaba alemán con fluidez. Pensaba que eso le ayudaría a sobrevivir. Estuvo en el sótano de Cervantes 34 durante 10 días. Después, su ropa apareció en el mercado negro. Javier la vendió por 2 kilos de harina y media botella de licor. Ana Morales llegó en junio. Una viuda de 30 años, maestra en las afueras de Mérida. Su marido murió en un bombardeo en 1939. Se quedó sola con su madre enferma. Cuando su madre murió, Ana dejó de tener razones para ser cautelosa. Llamó a la puerta de los Santos en una tarde lluviosa. Estaba empapada, agotada. Juana la abrazó. La invitó a un té. Le dijo: «Estás a salvo. Aquí estás como en casa». En el sótano, Ana vio a otras 9 personas. Intentó hablar con ellas. Nadie respondió. Todos estaban sentados en silencio, con la mirada clavada en el suelo de piedra. Como si esperaran, como si supieran. Los hermanos Romero, Enrique y Magdalena, llegaron juntos en agosto, 20 y 23 años. Refugiados de provincias, huyendo de cerca de Don Benito, durante 3 meses se habían escondido en graneros, bosques, casas abandonadas. Estaban demacrados, enfermos. Necesitaban ayuda desesperadamente. Francisco los dejó entrar de inmediato. Juana les preparó agua caliente para lavarse. Javier llevó 2 jergones más al sótano. Todo parecía normal. Seguro. Humano. Los hermanos Romero sobrevivirían 4 días en el sótano. Primero Enrique, luego Magdalena. Sus cuerpos acabarían en los barriles números 7 y 8. Francisco anotaría en su diario: material de buena calidad, joven, elástico. El proceso de conservación avanza según lo previsto. En los documentos de la Gestapo se encontró un fragmento de una carta escrita por Magdalena Romero a una amiga en Madrid. La carta nunca fue enviada. Magdalena la había escondido en el bolsillo de su vestido. «Querida Inés, te escribo por última vez. Estamos con el curtidor en Mérida. Algo aquí no está bien. La gente en el sótano no habla. No comen. Miran al vacío. Por las noches oigo ruidos extraños arriba. Un piano, pero tocado como por alguien que ha olvidado cómo. Mi hermano dice que deberíamos irnos mañana. ¿Pero a dónde? Los alemanes están por todas partes. Ya no tengo fuerzas. Si esta carta te llega alguna vez, acuérdate de mí. Reza por mí. Tu Magda». La carta no apareció en los archivos hasta 1947. Inés, la amiga de Madrid, había muerto. Fue ejecutada por sus vínculos con la resistencia en 1944. Era miércoles, 8 de octubre de 1941, cuando Cristina Valdés llamó a la puerta de la calle Cervantes 34. Una maestra de Cáceres de 23 años que huía de una redada. Solo llevaba una pequeña maleta y una foto de sus padres. Juana abrió la puerta, sonrió cálidamente. La invitó a entrar. Olía a col cocida, un aroma poco común en la ciudad ocupada. Cristina sintió alivio. Francisco estaba sentado a la mesa de la cocina, afilando cuchillos. Movimientos pequeños y precisos. No levantó la vista cuando Cristina entró. Solo asintió con la cabeza hacia las escaleras que bajaban. Javier esperaba junto a la entrada del sótano. Señaló con la mano los oscuros escalones. «Aquí estará segura», dijo con voz monótona. «Aquí nadie la encontrará». El sótano era bajo, húmedo. La luz de una única bombilla proyectaba largas sombras sobre las paredes de piedra. En un rincón había 10 jergones. Sobre ellos estaban sentadas 9 personas, 3 hombres, 4 mujeres, 2 niños. Nadie levantó la vista cuando Cristina bajó las escaleras. Nadie dijo una palabra. Un olor dulzón, denso, pesado. Cristina no podía identificarlo. Recordaba algo de un matadero, pero no exactamente. Más bien a cuero viejo y húmedo. En un rincón del sótano había 3 barriles, de madera, sellados con pez. Uno estaba entreabierto. Cristina vislumbró el borde de algo pálido, sumergido en un líquido turbio. Apartó la mirada. Juana bajó al sótano a las 10 de la noche. Llevaba una bandeja con platos de sopa de verduras. La dejó en el suelo. Volvió a sonreír. «Coman, por favor. Luego habrá silencio», dijo. Salió, cerrando la puerta con llave. El sonido de la cerradura resonó en el silencio del sótano. Cristina no tocó la sopa. Observó a los demás. Todos comían en silencio, mecánicamente. Los 2 niños, un niño de quizás 8 años, una niña más pequeña, la miraban con ojos grandes y vacíos. El niño tenía el pelo claro, parecido al de Sofía. Cristina se daría cuenta de esto más tarde, cuando todo estuviera claro. Ese niño fue el primero al que Juana invitó a casa, porque su pelo le recordaba a su hija muerta. A las 3 de la madrugada, Cristina oyó el piano. «Duerme, mi niño»,
La misma frase, repetida sin cesar. Nadie en el sótano se movió, como si conocieran ese sonido, como si hubieran dejado de oírlo. La noche siguiente no hubo sopa. Juana solo bajó a buscar a uno de los hombres, uno mayor, de unos 50 años, pelo cano y hombros caídos. Le indicó que subiera. Él la siguió sin decir palabra. Cristina oyó pasos arriba, luego silencio, luego unos sonidos extraños, húmedos, como si alguien estuviera fregando el suelo con un trapo. El sonido se prolongó durante 1 hora, quizás más. Al amanecer, Javier bajó al sótano con la ropa vacía del hombre, doblada en una pila ordenada. La dejó en un rincón, junto a las otras pilas de ropa. 10 pilas, quizás 12. La noche siguiente, Francisco entró en el sótano, los recorrió a todos con la mirada. Se detuvo ante Cristina, le miró las manos, dedos largos, piel delicada. Le tocó la muñeca como si evaluara la calidad. Asintió. Salió sin decir palabra. Cristina lo supo antes de poder ponerle nombre. El olor dulzón, los barriles, la ropa vacía, la forma en que Francisco le había tocado la piel. Todo cobró sentido en un segundo aterrador. Al día siguiente, Juana trajo más comida, sopa caliente, un trozo de pan. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como si mirara a través de Cristina, no a ella. Mañana será mejor, dijo Juana. Mañana Sofía podrá volver a casa. Nadie en el sótano reaccionó a ese nombre, como si ya lo hubieran oído antes. Esa noche, Cristina esperó. Esperó a que todos se durmieran. Esperó a que el piano dejara de sonar. Esperó a que los pasos de arriba cesaran. A las 4 de la madrugada intentó abrir la puerta. Cerrada. Forcejeó con el pomo, en silencio, para no despertar a los demás. Nada. En un rincón del sótano vio una pequeña ventana. Alta, estrecha, tapiada con tablas. Pero una tabla estaba suelta. Cristina se acercó. Intentó arrancarla. Un crujido. La tabla cedió. El niño del pelo claro se despertó. La miró. No gritó. No dio la alarma. Solo asintió, como si lo entendiera. La ventana era demasiado pequeña. Cristina no cabría por ella. Pero podía gritar. Podía intentar pedir ayuda. Cuando Juana bajó la noche siguiente a buscar a otra persona, Cristina se levantó de un salto y corrió hacia las escaleras. Javier le bloqueó el paso, pero Cristina fue más rápida. Le dio una patada en la rodilla. Empujó a Juana. Subió corriendo las escaleras. La puerta estaba cerrada. Francisco estaba junto a ella con un cuchillo en la mano. Un cuchillo pequeño, preciso. Un cuchillo de desollar. Cristina gritó, fuerte. Tan fuerte que se encendieron luces en el edificio. Tan fuerte que una patrulla de la Gestapo se detuvo en la calle. Javier la alcanzó un segundo después, pero ya era demasiado tarde. Cristina abrió la puerta principal y salió corriendo a la calle. Los alemanes estaban patrullando la zona después del toque de queda. Vieron a la mujer corriendo. Vieron a Javier con el cuchillo. Vieron a Francisco en la puerta, tranquilo, como si no pasara nada. Marta López, ese era el verdadero nombre de la fugitiva, sobrevivió. Escapó esa noche de noviembre de 1941, cuando una patrulla casual de la Gestapo la salvó de la familia Santos. El arresto tuvo lugar al día siguiente a las 8 de la mañana. Los alemanes entraron en el edificio con las armas preparadas. Encontraron a Francisco tranquilamente sentado a la mesa, afilando cuchillos. Juana tocaba el piano en el piso de arriba, la misma melodía, una y otra vez. Javier estaba en el sótano, de pie junto a un barril abierto. Sostenía un trozo de material en la mano, pálido, húmedo, con una textura extraña. Kurt Becker, el comandante de la patrulla, fue el primero en entrar al sótano. Lo que vio hizo que incluso él, un veterano de la campaña polaca, un hombre acostumbrado a ver la muerte, vacilara en las escaleras. 11 cuerpos, desmembrados, desollados con la precisión de un artesano, almacenados en barriles de salmuera como si fueran materia prima para procesar. En las paredes del sótano colgaban trozos de piel humana tensados sobre marcos de madera, curtidos, conservados con métodos de curtidor, colocada alrededor de una imagen de la Virgen, como el marco de un altar aterrador. Los huesos estaban apilados en un rincón, clasificados por tamaño. Los huesos largos por un lado, los cortos por otro, los cráneos apilados en una pirámide, 11 cráneos de diferentes tamaños. Sobre la mesa de trabajo estaban las notas de Francisco. Apuntes sobre procesos de conservación, resistencia del material, pruebas de durabilidad. Estaba llevando a cabo un experimento. Documentaba cada etapa con precisión científica. Uno de los cuadernos contenía dibujos, bocetos del cuerpo humano con líneas de corte marcadas, cálculos de la superficie de la piel, comparaciones del grosor del tejido entre diferentes víctimas, notas sobre la elasticidad de la piel de los niños frente a la de los adultos. También estaba el diario de Juana, escrito con letra temblorosa
cada vez menos legible con cada página. Junio, 1941. Sofía volverá si le preparamos un lugar. Francisco sabe cómo. Francisco siempre sabe. Julio, 1941. El material es delicado. Debemos conservar lo más hermoso. Debemos crear un hogar para Sofía. Agosto, 1941. La vi anoche. Estaba junto al piano. Sonreía. Dijo que falta poco. Solo unos pocos más. Septiembre, 1941. La piel es la memoria del alma. Francisco tiene razón. Si conservamos la piel, conservamos el alma. La última entrada, de octubre de 1941. Casi está listo. Casi tenemos suficiente. Sofía podrá volver. Sofía podrá estar con nosotros para siempre. Los investigadores alemanes no sabían qué hacer con esos documentos. Paul Zimmermann, el oficial de la Gestapo responsable del caso, envió un informe a Berlín. Diese Familie funktioniert wie ein Organismus mit einem dunklen Zweck. Esta familia funciona como un organismo con un propósito oscuro. Los interrogatorios duraron 3 semanas. Francisco respondía de forma objetiva, tranquila. Describía el proceso de curtido de la piel como un procedimiento de taller normal. Explicaba que el material estaba disponible, así que lo utilizó. Solo era trabajo, decía, un proceso de conservación, nada más. Cuando le preguntaban por el propósito, guardaba silencio. Cuando le mostraban el diario de Juana, miraba a la pared. Cuando mencionaban a Sofía, algo en su rostro cambiaba. Solo por un momento. Luego, de nuevo, la misma máscara fría. Juana guardó silencio durante los primeros 10 días. Se sentaba en su celda y miraba al vacío. No reaccionaba a las preguntas. No comía. No bebía. Entonces empezó a hablar exclusivamente de Sofía. Describía la enfermedad de su hija, su muerte, el vacío que había quedado. Tenía que recuperarla, repetía. Tenía que crear un mundo para ella al que pudiera volver. Francisco sabía cómo, decía. Francisco siempre sabe cómo conservar lo valioso. La piel recuerda, los huesos recuerdan. Si reunimos lo suficiente, Sofía podrá volver. Los investigadores intentaron entender la lógica. Intentaron encontrar una explicación racional. No había ninguna. Javier no respondió a ninguna pregunta. Se sentaba en su celda y miraba a la pared. Cuando le traían comida, no la tocaba. Cuando le preguntaban por las víctimas, guardaba silencio. Cuando le mostraban las fotos del sótano, ni siquiera parpadeaba. Marta López testificó ante la comisión alemana en diciembre de 1941. Describió a las 9 personas del sótano. Dio sus nombres, tantos como recordaba. Esteban García, Ana Morales, los hermanos Romero, el matrimonio Rosenberg. Solo 7 nombres. 4 víctimas nunca fueron identificadas. Nadie las buscaba. Nadie denunció su desaparición. En el caos de la guerra, simplemente dejaron de existir. Marta también contó lo que vio en la pared del sótano. La imagen de la Virgen, rodeada de piel curtida. Juana arrodillada ante ella, susurrando el nombre de Sofía. Era como un santuario, testificó Marta. Un santuario construido con personas, con su piel, con sus huesos, como si los santos estuvieran construyendo una casa para el espíritu de su hija. En uno de los cuadernos de Francisco que se conservan, se encontró un boceto. Mostraba una pequeña figura, quizás de 30 centímetros de altura, construida con huesos y cubierta de piel. Debajo, una nota. Sofía, versión 3, prototipo final. Los archivos del caso desaparecieron con la retirada de los alemanes en 1945. Los servicios de seguridad de Franco asumieron partes de la documentación que las tropas soviéticas encontraron en la antigua comandancia de la Gestapo en Cáceres. El juicio tuvo lugar en 1947 ante un tribunal militar especial en Madrid. Francisco Santos, tranquilo, controlado, metódico. Juana Santos ya estaba muerta. Javier Santos, silencioso, ausente. El juez al mando, Andrés Morales, le hizo a Francisco una pregunta sencilla. ¿Por qué? Francisco lo miró con los mismos ojos fríos que recordaban los vecinos. Sofía necesitaba un hogar, respondió tras una larga pausa. Todo lo que hice fue por ella, para que pudiera volver. Pero ella no podía volver, dijo el juez. Su hija está muerta. Todavía no, respondió Francisco. Aún no tenía suficiente material. El veredicto, pena de muerte. Fue ejecutado el 19 de marzo de 1947 en el patio de la prisión de Carabanchel a las 6 de la mañana. Francisco Santos aceptó la ejecución sin decir palabra. No pidió clemencia. No mostró arrepentimiento. Sus últimas palabras, anotadas por el capellán de la prisión: díganle a Javier que termine, que no lo deje a medias. Javier Santos recibió cadena perpetua. Como era menor de edad cuando empezaron los crímenes, solo tenía 16 años, fue internado en la prisión de Badajoz. Murió allí en 1979. Pasó 38 años en prisión.
Hasta el final de su vida no pronunció ni una sola palabra sobre el sótano, sobre las víctimas, sobre lo que realmente sucedió en la casa de la calle Cervantes 34. Sus compañeros de prisión recordaban que Javier pasaba días enteros mirando la pared. No hablaba con nadie, no participaba en ninguna actividad. Rechazó las visitas de familiares lejanos. Lo único que hacía con regularidad era dibujar. Los guardias encontraron cientos de bocetos en su celda. Todos mostraban lo mismo. Una niña pequeña de pelo claro, de pie en una habitación vacía. Juana se suicidó en su celda en febrero de 1947, antes del juicio. Se ahorcó con una sábana la misma noche que supo que Francisco había sido condenado a muerte. En el bolsillo de su vestido de prisionera encontraron una nota con una sola línea. Duerme mi niño, mi pequeña Sofía. Los archivos recopilados por los servicios de seguridad franquistas fueron sellados y enviados a un archivo secreto. No se pudo acceder a ellos hasta 1998, cuando los archivos históricos nacionales comenzaron a catalogar sistemáticamente los crímenes de la posguerra. Los documentos revelaron que los Santos habían actuado durante al menos 9 meses, desde febrero de 1941 hasta noviembre de ese año. En ese tiempo, al menos 23 personas pasaron por la casa. Se encontraron 11 cuerpos en el sótano. Los otros 12 nunca fueron encontrados. Probablemente fueron procesados por completo, los huesos disueltos en ácido, la piel utilizada, el resto quemado en el horno. Algunos testimonios sugerían que Francisco vendía los materiales procesados en el mercado negro. Al parecer, los compradores militares no hacían preguntas sobre el origen del cuero. En tiempos en que todo valía su peso en oro, incluso las mercancías más sospechosas encontraban compradores. Un testigo, Jorge Mendoza, un comerciante del mercado negro, testificó en 1948 que Javier Santos le había ofrecido cuero de la más alta calidad, perfectamente curtido. Cuando preguntó por la fuente, Javier respondió: taller familiar, existencias antiguas. Mendoza compró 3 rollos. Los revendió. Nunca supo lo que era realmente. Cuando leyó sobre el juicio de los Santos en 1948, vomitó y estuvo una semana sin poder dormir, pero eso no explicaba el santuario, no explicaba la imagen de la Virgen rodeada de restos humanos. No explicaba la obsesión de Juana, sus rezos nocturnos, el piano tocando la misma nana hasta el amanecer. Los inquilinos de la casa de Cervantes 34 todavía cuentan historias sobre un olor extraño y dulzón que sale del sótano en las noches húmedas, sobre el sonido de un piano que llega desde los pisos vacíos al anochecer. El edificio sobrevivió a la guerra, sobrevivió a los años del franquismo. Sigue en pie. El sótano está cerrado. Los propietarios tapiaron la entrada en 1963, después de una serie de extraños sucesos de los que nadie quiere hablar en voz alta. Una inquilina del segundo piso, la señora Morales, le dijo a un periodista local en 2005: a veces oigo música por la noche. Es el piano. Siempre la misma melodía. Mi marido dice que me lo imagino, pero yo sé lo que oigo. Marta López, la única testigo superviviente, murió en 1989 en Sevilla. En sus memorias, publicadas un año antes de su muerte, escribió: vi el infierno, pero no era fuego y azufre. Era amor, convertido en algo tan monstruoso que la mente humana se niega a ponerle nombre. Los Santos amaban a su hija. La amaban tanto que estuvieron dispuestos a matar a 11 personas para recuperarla. Y todavía no entiendo qué era peor, sus crímenes o el hecho de que realmente creían que funcionaría. En 2003, un grupo de investigadores de los archivos históricos intentó acceder al sótano tapiado. Querían examinar el lugar, documentar los restos. Los propietarios se negaron categóricamente. El caso llegó a los tribunales. El tribunal dictaminó que el sótano permanecería cerrado por el bien público y la memoria de las víctimas. Los investigadores apelaron, perdieron. Uno de los investigadores, el doctor Pedro Jiménez, dijo más tarde en una entrevista: entiendo la decisión. Hay lugares que no deberían abrirse. Hay secretos que deberían permanecer enterrados. El expediente del caso Santos contiene 347 páginas. La mayoría son transcripciones de interrogatorios, informes técnicos, descripciones de los hallazgos. Pero también hay fragmentos extraños, notas en los márgenes, añadidos de autores desconocidos, preguntas que nunca se hicieron. Una de las notas, escrita a lápiz en la última página del informe de Paul Zimmermann, dice: Was wollte diese Familie wirklich erschaffen? ¿O qué quería crear realmente esta familia? Nadie ha respondido a esa pregunta. Nadie puede. 3 personas, un sótano, 11 cuerpos, 12 personas nunca encontradas. 9 años de silencio después de la guerra antes de que el caso llegara a los tribunales. 51 años antes de que los archivos se hicieran públicos. Y la pregunta que queda sin respuesta:
¿Creían los santos que podían devolver la vida a Sofía, construyendo su cuerpo con los cuerpos de otros? ¿Era religión, locura o algo intermedio? ¿Pensaba realmente Francisco que si reunía suficiente piel, suficientes huesos, su hija se materializaría de alguna manera? ¿Creía realmente Juana que sus rezos nocturnos ante el altar de piel invocarían el espíritu de Sofía? ¿O simplemente no podían aceptar la pérdida? Quizás no podían soportar el vacío, y en su desesperación crearon algo para llenar ese vacío, aunque requiriera 11 víctimas. En los archivos nacionales, en la carpeta marcada Mérida Cervantes 34, 1942, se encuentra el último documento, una pequeña fotografía encontrada en el sótano, pegada con cinta adhesiva a la pared junto al altar. Muestra a la familia Santos, Francisco, Juana, Javier y una niña pequeña, Sofía. Todos sonríen. Detrás de ellos se ve el taller de curtidos. Sobre la mesa hay herramientas, cuchillos, cinceles, agujas, y al fondo, apenas visible, cuelga de la pared un marco con piel tensada. Piel de animal, probablemente. Esto fue antes de la guerra, antes de todo. Pero cuando miras esa fotografía el tiempo suficiente, empiezas a preguntarte, ¿estaba Francisco planeándolo ya entonces? ¿Sabía ya lo que haría si Sofía moría? ¿Tiene la piel realmente memoria, como él solía decir? ¿Puedes conservar a alguien que amas conservando fragmentos de otras personas? Si todo padre quiere proteger a su hijo, incluso después de la muerte, ¿dónde está la línea entre el amor y la monstruosidad? Si todos los vecinos sabían que algo iba mal, ¿por qué nadie llamó a esa puerta antes? En los archivos hay un documento más, a menudo pasado por alto por los historiadores, un informe psiquiátrico de Francisco Santos, preparado por un médico alemán, el Dr. Heinrich Müller, en enero de 1942. Müller examinó a Francisco durante 4 días. Realizó una serie de pruebas, entrevistas, observaciones. Sus conclusiones fueron inequívocas. Der Patient zeigt keine Anzeichen von Wahnsinn. El paciente no muestra signos de locura. Francisco era plenamente consciente de sus actos. Entendía las consecuencias. Sabía que estaba matando. Sabía que era ilegal, inmoral, monstruoso. Simplemente consideró que el fin justificaba los medios. Fue el hombre más aterrador que he conocido, escribió Müller en su diario personal, descubierto recién en 1989. No porque estuviera loco, sino porque era completamente racional. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y creía que era lo correcto. Esa racionalidad era quizás lo más inquietante. Los santos no actuaron por locura. No estaban en psicosis. Cada paso fue pensado, planeado, ejecutado con precisión. Se encontró el calendario de Juana de 1941. Cada día que llegaba una nueva víctima estaba marcado con una pequeña cruz. Los días en que se realizaba el proceso estaban marcados con una estrella. Juana llevaba una contabilidad exacta de la muerte. En total, se encontraron 47 cruces. 47 personas entraron en la casa de la calle Cervantes 34, entre febrero y noviembre de 1941. 11 cuerpos fueron encontrados en el sótano. 36 personas desaparecieron sin dejar rastro. Los alemanes registraron toda la casa. Revisaron cada rincón, cada grieta. Encontraron restos de huesos quemados en el horno del taller, fragmentos demasiado pequeños para ser identificados. El análisis forense determinó que provenían de al menos 15 individuos diferentes. En la chimenea se encontraron restos de ropa. En el jardín trasero, bajo una capa de tierra, descubrieron 3 cuerpos más, sin piel, sin rostro, enterrados superficialmente, con descuido. En total, se encontraron 14 cuerpos. 33 personas seguían sin explicación. 33 vidas que simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran sido. Algunas de las víctimas eran judíos que intentaban huir. Su desaparición no sorprendió a nadie. La gente desaparecía a diario. Algunos eran españoles que buscaban refugio. Nadie denunció su desaparición porque nadie sabía dónde habían estado por última vez. La guerra creó las condiciones perfectas para los crímenes de los santos. Caos, miedo, desconfianza. Cada uno cuidaba de sí mismo. Cada uno tenía sus secretos. Todos sabían que preguntar demasiado podía ser la última pregunta que hicieran. María Gómez, la vecina del primer piso, testificó más tarde. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Vimos a la gente entrar. No los vimos salir. Oíamos ruidos extraños por la noche. Olíamos ese olor. ¿Pero qué podíamos hacer? ¿Ir a los alemanes? Nos habrían arrestado por ocultar gente. ¿Ir a la resistencia? Tenían otros problemas. Estábamos solos y elegimos el silencio. Ese silencio fue quizás la mayor tragedia de esta historia. No el crimen en sí, aunque fue monstruoso, sino el hecho de que tanta gente sabía, sospechaba, intuía
Y no hizo nada. Solo una patrulla casual de la Gestapo, alertada por un informante anónimo, que nunca fue identificado, puso fin a las actividades de los Santos. Si no fuera por esa única persona, la familia podría haber seguido adelante, durante meses, quizás años. Después de la guerra, en 1946, un grupo de supervivientes de la comunidad judía de Mérida intentó establecer una lista de las víctimas de los Santos. Interrogaron a docenas de testigos, revisaron cientos de documentos, lograron identificar 13 nombres. Además de los ya conocidos, los Rosenberg, Esteban García, Ana Morales, los hermanos Romero, también encontraron a Moisés Goldberg, un sastre de 40 años. Desapareció en mayo de 1941. Su esposa lo esperó durante 2 años, antes de morir ella misma en un campo de internamiento. Rebecca Weinstein, una madre de 25 años con 2 hijos, David, de 6 años, y Sara, de 4. Huyó con sus hijos. Los 3 desaparecieron en agosto de 1941. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Jacobo Ruiz, un estudiante de 17 años de Madrid. Vino a Mérida buscando un lugar seguro. Fue visto por última vez entrando en la casa de la calle Cervantes 34 en junio de 1941. Manuel Díaz, sin parentesco familiar, un trabajador de 32 años de Mérida. Huía del reclutamiento para trabajos forzados. Desapareció en julio de 1941. Esos nombres, esos rostros, esas historias, todo desapareció en el sótano de Cervantes 34. Solo quedaron registros en los archivos, recuerdos de los pocos que vivieron lo suficiente para recordar. Sin embargo, el descubrimiento más escalofriante fue el diario de Javier, encontrado bajo las tablas del suelo de su habitación. Un cuaderno fino, escrito con una caligrafía pulcra y tranquila. Enero 1941. Padre, me has enseñado hoy cómo quitar la piel correctamente. Dice que debo aprender a ser preciso, que cada corte importa. Aún no entiendo por qué, pero confío en él. Marzo 1941. Madre toca el piano toda la noche. La misma melodía, una y otra vez. Padre dice que le ayuda a concentrarse, que todos debemos concentrarnos en el objetivo. Abril 1941. Hoy he visto el proceso completo por primera vez, de principio a fin. Ha sido más difícil de lo que pensaba, pero Padre dice que me acostumbraré, que es por Sofía. Mayo 1941. Ya van 9. Padre dice que aún no tenemos suficiente, que necesitamos más. Madre está de acuerdo. Reza ante la imagen cada noche. Octubre 1941. La chica de Cáceres casi escapa hoy. Padre estaba enfadado. Dice que debo tener más cuidado, que no podemos permitir que nadie salga y hable. El diario termina abruptamente, sin una última entrada. La última página está en blanco, como si Javier supiera que se acababa. Este diario nunca se utilizó en el juicio. No se encontró hasta 1963 durante unas obras en el edificio. Para entonces, Javier ya llevaba 16 años cumpliendo su cadena perpetua. Cuando le mostraron el diario durante una visita del fiscal a la prisión, Javier lo miró y luego desvió la mirada. No dijo ni una palabra. Se tumbó en su catre y se volvió de cara a la pared. Esa fue la única vez que alguien intentó hablar con él sobre el caso después del juicio. Javier pasó los siguientes 16 años en completo silencio. Sus compañeros de prisión contaban que Javier se comportaba como si no estuviera vivo. Solo comía cuando le obligaban. No salía al patio, no leía libros, no escuchaba la radio. La única actividad que realizaba voluntariamente era dibujar. Los guardias le daban papel y un lápiz. Javier dibujaba durante horas, siempre la misma imagen. Una niña pequeña de pelo claro, de pie en una habitación vacía, extendiendo las manos en un gesto de súplica o bienvenida. Cuando murió en 1979, en su cama de la prisión, tranquilamente mientras dormía, encontraron más de 300 de esos dibujos bajo su colchón. Todos fueron destruidos más tarde por orden de la dirección de la prisión. Se consideraron material que podría alterar el orden público. Solo quedó un dibujo, conservado accidentalmente en los archivos de la prisión. Ese único dibujo se encuentra ahora en los archivos nacionales, en la misma carpeta que el resto de los documentos del caso Santos. Al mirarlo, ves exactamente lo que vieron los guardias, la niña con los brazos extendidos. Pero si miras más tiempo, notas algo más. La niña no tiene rostro. Solo un contorno, un perfil vacío, esperando ser llenado. Quizás eso sea lo que mejor resume todo el caso Santos. Un vacío esperando ser llenado. Una familia intentando llenar una pérdida inimaginable con algo que nunca podría reemplazarla. El edificio de la calle Cervantes 34 sigue en pie. Nuevos inquilinos vienen y van. La mayoría no conoce la historia del edificio. Los que la conocen prefieren no hablar de ello. La señora Santos, sin parentesco con aquellos Santos, que vive actualmente en el primer piso, dijo en una entrevista en 2018: «A veces oigo algo del sótano.
Un arañazo, como si alguien intentara salir. Mi marido lo ha comprobado varias veces. El sótano está vacío, tapiado desde hace 50 años, pero sigo oyendo el ruido. Por supuesto, puede ser solo la imaginación. Los edificios viejos tienen sus ruidos. La madera cruje, las tuberías rechinan, el viento silba por las rendijas. Pero los inquilinos de la calle Cervantes 34 saben que es algo más. Saben que algunos lugares guardan memoria, que algunos crímenes dejan una huella más profunda que las manchas de sangre en el suelo. Escribe en los comentarios qué piensas